señales de tu venida están muy claras. Tu voz, Señor, hoy busco para poder seguir cumpliendo tu voluntad, para poder partir. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor. Tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tu palabra me alerta de cualquier peligro. No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Santiago 3:1. No pretendas sentar doctrina en las redes, sabiendo que es Dios el que constituye a los 5 ministerios con sus funciones y señales. En cambio, evangeliza, presenta el plan de salvación, anima, redarguye, consuela y bendice. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios, que edificará su vida. A bendecir el nombre del Señor y esperando en el nombre de Jesús que usted también sea bendecida, sea bendecido, porque fíjese que ese es el propósito del Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Porque sus bienes son de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces cada palabra que el Señor da para nuestras vidas es para nuestro bien. Gloria al Señor. Usted sabe que hemos estado compartiendo sobre la restauración del alma, ¿verdad? Y empezamos la semana pasada con los procesos, ¿verdad? Y la verdad es que yo sí dije, seguramente que hoy vamos a terminar, espero en el nombre de Jesús que terminemos hoy con los procesos para mañana, ¿verdad? Proseguir más que nada con la oración, con lo que habíamos hablado, ¿se recuerda? Entonces, pues, vamos a empezar. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas van pasando. Un proceso, ya lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Y hablábamos, por ejemplo, el proceso de madurez de un niño, ¿verdad? No es así como que de la noche a la mañana, todo tiene su tiempo. La preparación del alimento para que quede rico tiene también su tiempo, ¿verdad? Le decía yo, no podemos estar siendo como el horno de microondas, ¿verdad? Que obviamente ahí se hacen comidas que pues obviamente no son con la misma calidad alimenticia para nuestro organismo como algo que lleva su proceso. Ya hablábamos sobre, por ejemplo, la preparación de la tierra para que nazca la planta, para que todo tiene su proceso. Entonces, un proceso pues obviamente no es rápido, un proceso es poco a poco. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, Filipenses, estando persuadido de esto, de que Él comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nosotros podemos mirar que cuando nos habla de perfeccionar, ¿verdad?, nos habla de darle un mayor grado posible de calidad al detalle,
a cada cosa que se está llevando a cabo. Entonces, lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, ¿verdad? Es irnos a través de los procesos, se lo vamos a decir así, nos está moldeando, está moldeando cada detalle. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser perfeccionados y tengamos, ¿verdad?, la calidad que le espera, ¿verdad? Para que en un momento dado, ¿verdad?, podamos estar en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Y hablábamos precisamente sobre algunas de las cosas. Por ejemplo, mencionábamos, ¿verdad?, la importancia que tiene que nosotros, del perdón, por ejemplo, en nuestras vidas, ¿verdad? Y de cómo nosotros tenemos que expresarlo. Hablábamos precisamente de esto porque a través del perdón hay una liberación, una libertad interna. Gloria al Señor. Sacando así, hablando todos los sentimientos negativos, cuando nosotros perdonamos es una libertad, ¿verdad? Que obviamente van saliendo todos los negativos, los sentimientos negativos que obviamente no tienen que estar en nuestro corazón, como por ejemplo el resentimiento, el odio, ¿verdad? El coraje que a veces sentimos porque alguien nos hace algo. Cuando nosotros decidimos perdonar, porque hemos visto que el perdonar es una actitud, ¿verdad?, que usted y yo tenemos que decidir. Gloria al Señor. Entonces, que el Señor por su misericordia nos enseña, dice la Biblia, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? Y una de las cosas que estábamos apenas iniciando es que nosotros cuando tenemos, estamos en este proceso de sanidad, hablando lo que hemos estado hablando, les decía que no podemos, por ejemplo, cuando se va a curar una herida, no podemos vendar sin antes curarlo, no podemos vendar sin antes sacarle toda la infección, no podemos vendar si antes no le quitamos, por ejemplo, imagínese a alguien que se cayó, usted nada más la venda con todo lo que trae ahí, o alguien que tuvo un accidente, no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se infectaría. Entonces, ese es el riesgo que se corre cuando nosotros, ¿verdad?, no tenemos este proceso de sanidad en nuestras vidas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender en nuestro corazón y qué hacer es que tenemos, yo le decía la semana pasada, que renunciar a todo resentimiento que en algún momento dado pudiéramos en nuestro corazón tener con el Señor, porque de verdad que renunciarlo, ¿verdad? Pero también con voz audible, declararle al Señor, ¿verdad?, que renunciamos a todo resentimiento que podríamos tener hacia Él, pedirle perdón, ¿verdad?, por haberlo culpado de situaciones que obviamente solamente usted y yo pudimos ser responsables, porque el Señor no tiene la culpa de lo que nosotros hacemos, solamente que nosotros no le pedimos el consejo a Dios y hacemos lo que no queremos, ¿verdad? Hacemos lo que no le agrada al Señor, hacemos lo que nos da nuestra gana, y entonces desafortunadamente vamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos, de nuestras malas decisiones, y desafortunadamente es por eso que muchas veces culpamos a Dios, como mencionábamos a través de la palabra la semana pasada. Miramos que, por ejemplo, Noemí culpaba al Señor. ¿Cree usted que, por ejemplo, Dina podría haber culpado al Señor? El Señor no tuvo la culpa de que ella se asomara, ¿verdad?, y fuera a buscar a las mujeres, a las mujeres, ¿verdad?, de ese tiempo, salió, dice, a buscarlas. Entonces, ¿qué pasó con esa salida? Pues la violaron. Pero entre muchas cosas, ¿verdad?, nosotros hemos estado viendo, ¿verdad?, que hay ocasiones, ¿verdad?, que nosotros culpamos a Dios, ¿verdad?, cuando realmente, o a veces incluso hasta al enemigo, cuando realmente fueron consecuencias nuestras, ¿verdad?, las situaciones que pasamos, que vivimos, ¿verdad?, y que pues ahora sí que culpamos a Dios. Gloria al Señor. Entonces, tiene que haber una renuncia en nuestro corazón, una renuncia, y tenemos que hacerla audible, y volvernos, ¿verdad?, al Señor. Gloria al Señor, y volver a darle pues nuevamente la gloria a nuestro Dios, porque muchos a causa de esto es que se han alejado del Señor como si Él tuviera la culpa de esto. En otras ocasiones a través de la palabra podemos mirar también a alguien que tomó una decisión apresurada, y fue Abraham. Las situaciones que se vinieron después a causa de que le dio a esta
Sara, ¿verdad? Le dio a su sierva. Mira las situaciones que se presentó a nivel familiar cuando nació Ismael. Entonces él no les dijo, ay, sí, acércate, llégate a tu sierva. No es así. Pero sin embargo, mira las situaciones que se presentaron. Hay situaciones que se van a presentar a nuestras vidas a causa de nuestras malas decisiones, a causa de querer ayudar como ellos lo hicieron, ayudar a Dios, ¿verdad? Como si Él necesitara, sino que no supieron esperar el tiempo. Hay gente que no sabe esperar en el tiempo de Dios y la anda regando bien feo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Uno de los procesos, bueno, pues es asumir la responsabilidad de nuestros actos, ¿sí? Asumir la responsabilidad de que las cosas que han pasado sobre nuestra vida son culpa nuestra, nuestros errores, ¿verdad? Incluso por los pecados que nosotros hemos cometido, es que vienen situaciones. Entonces a veces echamos la culpa de todo a las personas o incluso al diablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reconocerlos. Tanto los que nosotros cometimos, ¿verdad? Con toda intención, aun cuando nosotros nos pudimos haber gozado con ellos, como los que tal vez pudimos haber cometido en ignorancia, porque hay errores que se cometen dentro de la ignorancia, pero cuando ya conocemos, pues hay que, como les decía hace unos momentos, hay que reconocer, asumir nuestras responsabilidades, las responsabilidades de nuestros actos y no andar culpando a fulanita, a sutanito, ¿verdad? Gloria al Señor, no es así. Entonces, asumirlos delante del Padre, ¿verdad? Y arrepentirnos de corazón, gloria al Señor, sabiendo que, pues, muchas veces hemos ofendido al Señor, gloria al Señor. Entonces, declarar y decir, asumo la responsabilidad de mis actos, de mis culpas, de mis pecados. Reconozco que muchas veces, que muchas cosas que me sucedieron fueron consecuencia de mis propios actos, pensamientos. Perdóname. Soy culpable delante de ti, como decía el hijo pródigo, ¿verdad? Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. El responsable soy yo de mis actos. La situación que estoy viviendo es por mi culpa, ¿verdad? Y no culpar a otros, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces necesitamos asumir las consecuencias de nuestros pecados. Estas son pasos, son procesos que nosotros tenemos que seguir y que tal vez cueste, ¿verdad?, hacerlo. Pero si usted y yo pedimos al Señor, el Señor nos va a mostrar, nos va a decir, mira, es que ¿por qué culpas a otro cuando realmente tú tienes la culpa de lo que te pasa? Gloria al Señor. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? No solamente pedir perdón, ¿verdad? Sino perdonarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros la regamos, luego estamos con la culpa de que yo soy el responsable. Y no es malo que nosotros asumamos la responsabilidad. Lo malo de todo es que luego viene la culpa. Y la culpa luego es un sentimiento que no nos deja vivir, es una situación tan fea en nuestros corazones que no nos deja vivir, que no nos deja tener paz. Entonces, pero el Señor dice en su palabra, que aún decía Pablo, ¿verdad? Ni yo mismo me condeno. Entonces, cuando nosotros nos condenamos, estamos siendo culpables y es posible que esto no sea otra cosa más que un espíritu de culpabilidad que nosotros y que obviamente, pues esto no es para vida, sino para muerte, porque imagínese a alguien que tiene una culpa. Hay quienes por la culpa que han sentido se han hasta suicidado, ¿verdad? Entonces, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, si ya perdonamos a otros, confesamos nuestros errores, asumimos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Ahora hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, ¿verdad? Por los pecados que nosotros hayamos cometido dentro de los procesos. Hay que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y perdonarnos, como le decía ya hace unos momentos, perdonarnos a nosotros mismos. Ya que todos estamos propensos a equivocarnos y a fallarnos aún a nosotros mismos. A veces tenemos tales convicciones, hermanos, pero se nos van como dicen, me hacen, no lo voy a decir, pero se nos va la pata, que resbalamos y entonces, imagínense qué tremendo. Entonces, tenemos que entender que como seres humanos, pues, estamos todos propensos a equivocarnos y aún a fallarnos a nosotros mismos.
por lo que es necesario, pues obviamente pedir perdón al Señor y perdonarnos a nosotros mismos de todo corazón. Es importante, pues, ¿verdad? Cada paso que nosotros vayamos dando, porque este es un proceso, ¿verdad? A través del cual nosotros le vamos quitando el derecho legal a aquellos que aprovechándose de la situación vienen, ¿verdad? Y empiezan a oprimir nuestro corazón y nuestra alma. Gloria al Señor. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aceptar el perdón de Dios. A veces nos cuesta tanto, hermanos, aceptar el perdón de Dios, nos sentimos tan indignos. Pero mire, le voy a decir una cosa, nosotros realmente no somos dignos de nada. Somos dignos por la misericordia y por la sangre del Cordero que fue derramada. Y por esa sangre que es la que el Señor ve, ¿verdad? Y que a través de esa sangre es que nosotros somos perdonados por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aceptar el perdón de Dios, ¿verdad? Perdonarnos a nosotros mismos, pero aceptar el perdón de Dios en nuestros corazones es algo tan importante, de veras, hermanos, que tendríamos nosotros. Mire, es que desafortunadamente, qué bueno que nosotros, hermana, mire, Dios mío, que no tenemos la potestad, pero le voy a decir una cosa, qué bueno que Dios no nos mira como nosotros nos miramos. Dice la Biblia que si confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa de parte de Dios que nosotros tenemos que creer en nuestro corazón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, a través de esto es que nosotros le tapamos la boca al acusador. ¿Por qué? Porque Él tratará de recordarnos nuestros pecados, ¿verdad? Para traernos sentimientos de culpa de algo que Dios ya perdonó en nuestras vidas. Él nos viene a recordar nuestro pasado, nosotros hay que recordarle su presente, su futuro, ¿verdad? Porque ¿a dónde va a ir el enemigo? Al lago de fuego. Entonces, mire, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Solo aceptar que nosotros ya estamos, que ya fuimos perdonados por el Señor. El Señor dijo en la cruz, consumado es. Ya está hecho. Aceptar el perdón de Dios en nuestros corazones. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Es pedirle a Dios que sane nuestras heridas emocionales. Decirle, Señor, sana todas mis heridas. Aún desde el vientre de mi madre. Todo rechazo que haya padecido, todo aquello que me ha dañado a través de todos estos años. Todo lo que mis padres, hermanos, las personas que conocí, cónyuges, pareja, hijos, hermanos, dile al Señor que te comprometes a buscar de Él, ¿sí? La plena satisfacción de nuestras necesidades y que renunciamos a buscar en otras cosas, como personas o prácticas que nos puedan nuevamente envolver en lo mismo que estuvimos, que nos puedan dañar. No busquemos en otro lado lo que el Señor nos puede dar. Por eso el Señor se enojó, hermana, con aquel rey, porque buscó la sanidad por otro lado, cuando realmente Dios es el único que nos puede sanar. Yo no digo que los psicólogos, lo voy a decir así, ¿verdad?, le sean de bendición, pero hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted, porque decirle no vayas, pues no, ¿verdad? Pero sí le voy a decir una cosa. Dios es el único que puede traer restauración, sanidad y medicina a nuestro cuerpo y a nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Su palabra dice, ciertamente Él llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Isaías 53, 4 y 5. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros procesos? Declarar nuestra sanidad. Si nosotros hemos seguido cada paso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mire, afirmar que ya hemos estado trabajando en esas áreas emocionales.
y que como resultado de esto nosotros tenemos que recibir la paz de Dios y el amor de Él. Tenemos que pedirle que llene el Señor todos nuestros vacíos, donde tal vez había habido odio, rencor, ¿verdad? Haya perdón, donde ha habido tristeza, desaliento, fuerza. El Señor ha venido a cambiar nuestro lamento en alabanza, donde ha habido resentimiento, culpabilidad, etcétera. Que haya perdón, hermano, en nuestros corazones, hermana, ¿sí? Que ahora el Señor, pedirle al Señor que ahora llene con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo, pedirle que sane y selle, poniendo sobre nosotros ese bálsamo de gozo y de su amor. Declarar ahora que nosotros somos sanos en todas las emociones de esos sentimientos y todo lo demás. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro corazón? Son pasos que nosotros tenemos que hacer. Y sé que es difícil, ¿verdad? Dice la Biblia, orad por los que los maldicen. Amar a quienes los odian, a quienes nos odian. Esto es complicado. A tus enemigos, dale. Si te pide, dale. Si te pide prestado, préstale. Fíjese qué tremendo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si a veces no somos agradecidos, hermanos, con quienes nos hacen bien, mucho menos vamos a bendecir a aquellos que nos dañan. Pero el Señor establece a través de su palabra, ¿verdad?, que nosotros debemos bendecir a los que nos dañan, bendecir a los que nos han dañado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bendecir a las personas que nos han dañado. De una u otra manera, mencionando su nombre, tenemos que hablarlo, ¿sí? Orar por cada uno de ellos, pidiendo al Padre que les muestre sus errores y les dé también a ellos la sanidad que Dios nos da. Miren, hermanos, es difícil, pero yo siempre he pensado, mire, si alguien tiene en su corazón resentimiento, pobre, no podemos nosotros estar ligados a ellos, hermanos. Si algo nos hicieron, tenemos que perdonar. Tenemos que bendecirlos. La Biblia dice que cuando nosotros bendecimos y perdonamos y oramos por ellos, el Señor amotona ascuas sobre sus cabezas, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Verdad? Pedirle al Señor pues que también a ellos les dé sanidad. ¿No te gustaría que tus enemigos también tengan paz? Nosotros no podemos estar, hermano, como Jonás. Jonás no quería predicar a Nínive, porque él decía, seguro los va a perdonar. Hermano, nosotros tenemos que orar al Señor para que aún a través de Dios se manifieste la gloria del Señor y bendecirlos, hermano. Tenemos que hacerlos. Gloria al Señor. Pedirle al Señor, al Padre, que aún a ellos les dé salvación. Cada vez que nosotros bendigamos, hermanos, ¿verdad?, las raíces y las fortalezas de los espíritus se van cortando y se van debilitando. Cuando tú estás haciendo eso, se van debilitando. Es importante, es por ti mismo, por ti misma. Otra de las cosas que tenemos que hacer es bendecirnos, fíjese, a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos bendecimos? La bendición que usted hable se activa el poder de Dios a través de nuestras vidas, así como cuando usted bendice a otro, se activa también a través de usted, de su vida misma, de su misma vida. Se activa la bendición y ayuda a superar aquellas áreas que todavía están débiles en usted. El poder transformador del Espíritu Santo vendrá sobre usted para ayudarle a cambiar en esas áreas que Dios ordena que nosotros cambiemos. El poder transformador va a empezar a operar a través de nuestras vidas y nos va a ayudar para cambiar esas áreas en las cuales el Señor ordena que nosotros cambiemos. Gloria al Señor. Mire, bendecirnos con el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, declarar bendición sobre nuestras vidas. Yo declaro que si hay ira, en mí hay un espíritu apacible. Hay que bendecirnos. De mi boca no sale la palabra necia, la palabra áspera. Mi boca solamente habla palabra suave, palabra de bendición, ¿verdad? Pero mire, a veces nos es más fácil bendecir a otro, pero nunca nos bendecimos. Y se lo digo de veras, hermana, porque este tema me está haciendo a mí de bendición, porque realmente yo personalmente nunca me he bendecido, Entonces,
Vamos a dar lugar a que los dones del Espíritu Santo empiecen a operar a través de nuestras vidas. Imagínense qué hermoso que si nosotros hemos tenido rechazo, empiece a operar el amor. Y ese perfecto amor que menciona la palabra, el perfecto amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo da. Ese perfecto amor que nos da, nos fue dado sin condiciones por el Señor. Gloria al Señor. Entonces hay que bendecirnos a nosotros mismos, bendecir nuestra generación, bendecirnos ampliamente con toda clase de bendición, amor, paz, gozo, sabiduría, fe, etcétera. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es alabar al Señor, ¿verdad? Por la sanidad, es decir, acercarnos al Señor con una actitud de agradecimiento. Dar gracias a Dios por lo que acaba de hacer en nuestras vidas, ser agradecidos con nuestro Salvador, reconocer que su obra es maravillosa y que todo lo que lo obtenemos solo por gracia y por amor, no es porque usted y yo lo merezcamos. Alabarle y solo darle la gloria a Él, porque Él es el único, dice la Biblia en Isaías 45, ¿verdad? 48:5 dice, para que no digas, mi ídolo lo hizo. Todo lo que nosotros estamos pasando, vivimos, el Señor lo ha hecho. La Biblia dice que sus planes son de bien para nuestras vidas. Y mire pues, darle la gloria a Él, derramar nuestro corazón en actitud de alabanza, porque solo Él merece toda la gloria. Gloria a Dios, derramarnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Obviamente a través de esto, es que nosotros tenemos que buscar, si tú no tienes un lugar donde congregarte, si tú no tienes un pastor, entonces hay que pedirle al Señor que Dios, ¿verdad?, nos ministre a través de la vida de un pastor. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque hasta en este momento, si no lo has tenido, es importante que lo hagas, ¿verdad? Se supone que hasta este momento tú deberías de tener ya la ayuda de tu pastor. Gloria al Señor, que te ha... esto como es un proceso, tiene que ir siendo llevada por un ministro, ¿sí?, del Señor. Entonces, debemos de orar al Señor para que Dios nos envíe uno, porque, hermana, mire, a veces nosotros se nos hace fácil y le decimos y les contamos las cosas, hermana, andamos... sin ton ni son, platicando, ¿verdad?, nuestras situaciones, nuestras cosas, y eso no nos va a ayudar. Lo único que se va a hacer, hermana, es que esto se riegue. Necesitamos buscar una persona confiable. Ahora sí, como dicen en el mundo, a quien más confianza le tengan, no es así. A un hombre de Dios, ¿verdad?, a una mujer de Dios, ¿verdad?, que por ejemplo en la iglesia, usted sabe, los que son de aquí de la casa, saben perfectamente que una consejería solamente es conmigo, con su servidora, y con el pastor. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros buscamos no es que nosotros queramos ahí el protagonismo, no. Lo que nosotros queremos es que usted no sea lastimada y no sea lastimado. Es por eso que nosotros lo decimos, no, nadie está, ¿verdad?, autorizado para que usted le cuente sus cosas. Ya si usted lo hace, ya ese es asunto de usted. Si el día de mañana algo se llega a saber, usted sabrá. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que buscar, ¿verdad?, alguien que nos imponga las manos, que nos unja con aceite, ¿verdad?, que nos bendiga, soltando el poder restaurador el poder restaurador de Dios sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, ese hombre, esa mujer te irá llevando para que hagas toda clase de rompimiento y quebrantamiento espiritual que tengas que hacer. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos llevar, obedecer, bendecir y solo, ¿verdad?, recibir en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Solo recibir lo que nos quiera dar el Señor. ¿Qué es lo que nosotros, otro de los pasos que tenemos que hacer? Es, mire, invalidar toda enfermedad que entró por causa de las situaciones que hemos vivido por nuestra alma. Se recuerda que estamos hablando de la restauración del alma. Entonces hay enfermedades que aún por las cosas que a través de las situaciones, de las emociones, de los momentos que nosotros pudimos ver, de los traumas y lo que hemos visto, ¿verdad?, pueden entrar a operar, y esto se puede convertir, le decía, puertas abiertas para que nosotros le demos entrada a lugares, a espíritus, a nuestras vidas, a espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las puertas negativas? Las emociones negativas que muchas veces guardamos, ¿verdad?, que producen consecuencias físicas en nuestro cuerpo.
dolores, depresión, enfermedades, ¿verdad? Está comprobado científicamente que, por ejemplo, el resentimiento viene a producir a través del cuerpo artritis, el asma, por ejemplo. Mire lo que viene, los resentimientos también son por asma. El cáncer es por un alma enferma y usted lo puede buscar y esa es una consecuencia. Entonces, el enojo, la ira afectan el corazón, aparte del aparato digestivo, ¿verdad? El desequilibrio afecta, por ejemplo, la mente, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, solo tenemos que, obviamente, pues renunciar, gloria al Señor. Por ejemplo, decirle, Padre Celestial, ahora renuncio a todo lo que haya entrado renuncio a todo daño que haya entrado a mi cuerpo, gloria al Señor. Renuncio en el nombre de Jesús a todo lo que ha entrado a mi cuerpo por medio de las emociones negativas. Deshago, quebranto el efecto que tuvieron estas emociones sobre todo órganos, células y metabolismo de mi cuerpo. Echo fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y ahora ordeno que todo órgano de metabolismo de mi cuerpo funcionen correctamente. Recibo ahora el poder sanador y restaurador del Espíritu Santo sobre todo mi ser y me declaro sana en el nombre de Jesús. Es decir, tenemos que accionar. Nuestra fe tiene que accionar. Gloria al Señor. Entonces, renunciar a todo demonio que estas son procesos, renunciar a los demonios que quizás ejercen influencia todavía en nuestra vida y cerrar toda puerta de entrada a los demonios, ¿verdad? Todo aquello que ha entrado por los sentimientos negativos, los demonios tienen una base legal sobre nuestras vidas cuando nosotros le damos lugar. Entonces, para atacar eso, al perdonar, ¿verdad? Y ser interiormente como lo hemos estado diciendo, ellos así pierden todo derecho legal que tenían sobre tu vida y sobre mi vida. Los demonios no tienen más que hacer, solo tienes que renunciar a ellos y echarlos fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y mire, por ejemplo, en el nombre de Jesús renuncio a todo espíritu inmundo que tiene influencias en mi alma. Renuncio a espíritus de rencor, ira, odio, deseo de venganza. Renuncio a demonios de dolor, tristeza, temor, depresión y amargura. Los ato y los quebranto en el fuego del Espíritu Santo. Les expulso, los echo fuera de mi vida y me desligo, me desato de ellos. Les cierro las puertas de mi vida y les ordeno no regresar. Se largan en el nombre de Cristo Jesús ahora. Tenemos que renunciar. Tal vez en ese momento, mi amada hermana, tú empiezas a sentir deseos, ¿verdad? Por ejemplo, de llorar o deseos, por ejemplo, de vomitar. Eso es, el enemigo está operando. La Biblia dice, y hemos estado viendo, que eso, pues hay demonios que hacen mucho espasmo, muchas tonterías, pero a veces hasta, porque salen, acuérdate que los demonios, ¿verdad? Son espíritus, ¿verdad? Y que también salen a través del aire. Entonces tú puedes soplar en el nombre de Jesús fuera. Posiblemente en ese momento te empieza a dar un espasmo de tos, pero eso es normal. Tienes que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Si nosotros no podemos, hay que pedirle. Por eso es importante que tú estés con un pastor, con una persona que, ¿verdad? Que te guíe. Entonces, que te esté ministrando, que te esté ayudando en este proceso, orando y quebrantando todo espíritu, ordenándoles que salgan en el nombre de Jesús. Este proceso puede ser muy intenso, porque hay procesos, amado hermano, que se tardan, pero muchas veces cuando hay disposición, hay arrepentimiento, ¿verdad? Y mira, hermana, salen bien rápido. Entonces nos conviene, gloria al Señor. Entonces, dependiendo del grado de la influencia de los espíritus que hayan tenido sobre nuestra vida, hay espíritus que hacen un tremendo escándalo, como por ejemplo los de muerte son algo horrible, hermanos, pero mire, le voy a decir, si tú has estado depresiva, le has dado entrada a través de las situaciones, espíritus de miedo, de temor, y entran en soledad, son familias las que entran, entonces hay que echar fuera juntamente con todos ellos. Dios te va a traer libertad, porque el propósito del Señor es traer libertad a tu vida. Entonces,
¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Verdad? Solo obedecer, ¿verdad? Y cortar y quebrantar toda influencia de estos espíritus, los que hayan estado, que hayan tenido, toda influencia que hayan tenido sobre nuestras vidas, ¿verdad? Muchos al llegar hasta este punto ya se están liberando y los espíritus ya están saliendo. ¿Por qué? Porque ha habido una libertad, un deseo, un cambio de vida. Ya no quiero ser así, ya estoy harta de vivir de esta manera. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es que, hermana, ¿por qué entran estos espíritus inmundos? A causa del pecado que nosotros cometemos. Es que nosotros, mira, hermana, por las cosas que nosotros hacemos, le abrimos puerta a nuestra vida a esos demonios. Por ejemplo, el adulterio, la mentira. Se nos hace tan fácil, hermana, la fornicación, la rebeldía. A veces se nos hace tan fácil, hermanos amados, de veras mentir, que a veces hasta ni siquiera debería de haber a veces ni siquiera hay una razón de verdad. Le voy a decir, nunca es bueno la mentira, porque la Biblia dice que el que peca, ¿verdad? Híjole, qué tremendo que dice que el diablo es el padre de mentira. Entonces le voy a decir una cosa, la mentira, la Biblia nos habla en Apocalipsis, dice que, mire, hermana, que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. No mientas, amada hermana, hermano, a veces mentimos de veras tan a la ligera y no nos damos cuenta, mi amada hermana, hermano, por favor, que la mentira es de quien, el que practica la mentira, ¿de quién es hijo? ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hija? Tenemos que tener mucho cuidado y cerrar la puerta a toda entrada de los espíritus que entraron, hermana, con el fin de oprimir nuestra vida. Otro de los procesos es que tenemos que cerrar la puerta. Tenemos que decirle al Señor, Padre, te pido perdón por todos los pecados cometidos. Y de abrir estas puertas para que, hermana, para que Satanás nos viniera a oprimir. Ahora en el nombre de Jesús cierro toda puerta legal, todo derecho legal concedido a toda obra de las tinieblas. Me arrepiento de todo corazón y te pido que ahora sea tu Espíritu Santo quien tome el control de todas mis emociones, mis sentimientos y de toda mi voluntad. Hay que pedirle al Señor, amada hermano. Mire, le hablaba sobre la mentira, porque eso es tan común. Qué feo que en lugar de mentir, mira, hermana, muchas veces por justificarnos mentimos. Por la más mínima cosa mentimos. Es tan feo, hermana. Cuando yo me entero de que alguien me mintió, y a veces, mire, no lo decimos, pero digo, ay, qué triste de veras. Qué triste que tengan que mentir. No mientas, habla con verdad. No te ates a la mentira, porque al atarte a la mentira te estás dando al diablo, perdóname, pero así es. Es necesario, otro de los procesos es que nosotros quebrantemos toda maldición generacional. ¿Por qué? Porque eso ha venido a afectar nuestra vida y viene a afectar nuestra descendencia. A través del proceso de nuestra administración podrán salir algunas tendencias de origen hereditario, por ejemplo. Algunos pactos que tal vez hicieron nuestros padres, abuelos, a los que nosotros tendremos que renunciar. Hay gente que le ha sido fácil, amada hermana, y en tiempos de ignorancia, aún sin conocer de Dios, y aún nuestros antepasados, ¿qué pactos no habrán hecho? Necesitamos romper eso en el nombre de Jesús. Tenemos que quebrantarlos y romper incluso con líneas generacionales de pecados familiares, por ejemplo, de alcoholismo, prostitución, divorcios, muertes violentas, adulterio, ocultismo, hechicería o brujería. Porque mire, hermana, por ejemplo, brujería de enfermedades hereditarias como por ejemplo el cáncer, diabetes, pactos personales que tal vez hayas hecho tú con el enemigo consciente o inconscientemente, cuando se nos ha hecho fácil y vamos y acudimos a que nos lean las cartas, a que nos lean la mano, a que nos lean el café, a que esperemos, por ejemplo, a ver qué dice el horóscopo. Estás pactando. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros tenemos? Estamos haciendo pactos con el enemigo, con los demonios, pactos que tienen obviamente que ser quebrantados, declarando que el poder de Dios nos libra de toda maldición generacional y de pecados, rompiendo con ellos en el nombre de Jesús. Tenemos que romper todo esto en el nombre de Jesús. Hay gente, mire, que viene arrastrando, por ejemplo, cuando se sucede un poder. ¿Se ha fijado que hay gente que, bueno, es que porque tienen tal cargo, por ejemplo, no sé ahorita todavía, pero por ejemplo, a nivel, por ejemplo, el magisterio, ¿verdad? Ellos hermano, tienen, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, tiene un familiar trabajando ahí en el magisterio, ¿verdad? Hablando aquí en México, no sé ahora, pero anteriormente, por eso tenía el derecho, ¿verdad?, de que le dieran una plaza al hijo, y el hijo al hijo, y así. Pero estoy hablando solamente, ahora en lo espiritual, ¿verdad?, los derechos se van sucediendo, fíjese. Los demonios se van fortaleciendo de generación en generación, porque ellos se consideran que tu casa, tu vida, tu familia les pertenece, que Dios reprenda al diablo. Por eso es que nosotros tenemos que quebrantar todo eso. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que estamos hablando? Quebrantando toda maldición generacional, todos los derechos adquiridos que a causa del pecado de nuestros padres o de nosotros mismos, es que nosotros estamos siendo, mire hermana, consumidos por el enemigo. Gloria al Señor. Porque yo Jehová, dice el Señor, Éxodo 25:6, yo Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué visita? ¿Verdad? A los hijos desde la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. También la bendición se hereda, hermanos. Dios visita, fíjese, Dios visita el mal, la maldad, el pecado de los padres sobre los hijos, pero también hace misericordias a aquellos que aman. Nos conviene volvernos a Dios, quebrantar todo pacto, quebrantar toda maldición generacional. Tenemos que hacerlo, mi amada hermana, hermano. De ahí la importancia, porque por eso dice la Biblia, no seas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, y no conocimiento de universidad, y no conocimiento hermana, de lo que usted quiera, no, sino conocimiento de Dios. Por eso perecemos, por eso, hermana, estamos en la condición en la que vivimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar alerta. Otra de las cosas, cuando nosotros ya hicimos esto, tenemos que estar alertas. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, estar alertas a las iniciativas que el Espíritu Santo quiera tener con nosotros. A través del proceso de sanidad interior, muchas veces, hermana, mire, no termina con una sola administración. Es decir, estar alertas. El Señor nos guía como a Él le place. Alertas, es decir, estar atentos a lo que el Espíritu Santo está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el proceso no es en una sola administración. Hay tiempos, y hemos vivido, hermano, que hay gente que hemos ministrado hasta de 2 años, hermanos, de verdad. Pero ha habido una bendición porque hemos podido ver la gloria de Dios a través de las personas, y no es fácil. Porque cree que en muchos lugares no ministran la liberación, porque esto es cansado. Es cansado, pero mire, por la misericordia de Dios, yo siempre he pensado, es una bendición que Dios nos permita servirle. Y cuando nosotros miramos el cambio en las personas, podemos decir, gracias, papito, esa es la mejor paga de parte de Dios. Entonces es necesario que usted y yo estemos alertas, de acuerdo a lo que el Señor, mire, pues, nos vaya recordando. Sí, porque hay procesos, y en ese proceso el Señor nos va recordando. ¿Te recuerdas esto? Y entonces nos recuerda para que nosotros, mire hermana, para venir a traer sanidad. Que si no hemos cortado, cortemos. Que si no hemos perdonado, perdonemos. Entonces, que Dios nos muestre, que el Espíritu Santo nos muestre esas áreas de nuestra vida
que quizás todavía ahí hay alguna herida, algo que quedó ahí, hay que pedirle al Señor, y eso es estar alertas. Yo siempre les digo, mire, el Señor le va a mostrar, le va a revelar lo que usted trae en su corazón, y tal vez quizás ni siquiera se recuerde, porque hay cosas que les decía, están escondidas ahí en nuestra alma, en nuestro inconsciente, pero el Señor por su misericordia nos lo revela, y entonces hay que anotar en un papelito para que para cuando vayamos a la administración ya traigamos ese papelito y es más fácil, gloria al Señor. Entonces, para poder ayudar, para cuando volvamos nuevamente, ¿verdad?, a la carga, a la liberación, que vayamos con el pastor, le digamos, pastor, mire, me acabo de recordar de esto, pastora, me acabo de recordar de esto, y el Señor va a hacer la obra en usted y en mí, amén. Entonces, el Espíritu Santo va a traer va a ministrar una sanidad interior. Mire, pues, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? No permitir que las heridas continúen en nuestra vida. Tenemos que ser libres y ser sanos incluso de nuestras emociones. También usted puede ser que necesite liberación, porque muchas veces, no es que yo no necesito, mírelo, ¿verdad? Si solo está en algún tipo de opresión que te esté atormentando, pues hay que reprenderlos también en el nombre de Jesús y echarlos fuera, ¿verdad?, de nuestra vida. Recordar, ¿verdad? Y recordemos que usted y yo tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Existe la autoliberación también? Claro que puede hacerla. Tiene usted que, nada más que tiene que tener cuidado. Gloria al Señor. ¿Cómo es? En el nombre de Jesús me acabo de acordar. Reprendo en el nombre de Jesús. Quebranto tu influencia y te echo fuera de mí. ¿Verdad? Todos pasamos por procesos. Porque estamos, hermano, todos estamos, si estamos dentro de los propósitos de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a pasar por esos procesos que a veces no son tan agradables, pero que tenemos que echarle muchas ganas, porque, hermanos, después de esto viene una grande bendición, ¿verdad? ¿Qué es lo que dejan los procesos? Nos limpian, ¿verdad? Y son para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, ¿quiénes son los que pasan por los procesos? Los hijos. Aquellos con los cuales el Señor tiene propósitos. Si tú estás pasando por un proceso, Dios tiene propósitos contigo y gózate en el nombre de Jesús. Entonces, los procesos son necesarios para madurar, para convertirnos en adultos, para renovarse, le decía, para cambiar nuestros pensamientos, ¿sí? Si realmente queremos ser usados por Dios en lo que Dios nos llama a hacer, debemos cambiar a través de los procesos que se presenten en nuestras vidas. A través de los procesos del corazón se va purificando y nos ayudará no solo a ser restaurados, sino a parecernos cada vez más y más al Señor. Los procesos tienen importancia, los procesos son importantes para ti, para mí, porque Dios tiene propósitos contigo y conmigo. Tenemos que tener perseverancia. La perseverancia es necesaria para poder pasar los procesos. Si Dios permitiera que no tuviéramos obstáculos en nuestras vidas, no creceríamos ni seríamos tan fuertes como podernos ser después de haber pasado por nuestras luchas y por los diferentes procesos. Tal vez tú dices, he sido fuerte y no entiendo ni por qué. ¿Por qué has pasado procesos que tal vez otros no? Los que están pasando y empezando, para ellos estos procesos son bien duros, pero tú puedes decir, yo pasé por esos. Y ya ni siquiera te hacen cosquillas, ¿verdad? Pero todos vamos pasando por procesos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser probados como el oro. En lugar de pasar, de poner resistencia, lo mejor es entregar nuestra vida a los pies de Jesús y confiar en que Él obrará con sumo cuidado con nosotros. Tenemos que dejar toda rebeldía, ¿sí? Toda desobediencia y transformará el Señor nuestra vida sacando, mire, amada hermana, como dice la Biblia, esa preciosa joya que hay en ti. Esa preciosa joya que está oculta en cada uno de nosotros. La Biblia por eso dice, si entre sacar lo precioso de lo vil, va a salir lo precioso. Gloria al Señor. Es decir, lo precioso de lo vil, lo malo va a salir de nosotros. El proceso nos indica que habrá partes que tendrán que ser quitadas tal vez de nosotros. Sí, por ejemplo,
El hijo que se congrega en una casa, que es, por ejemplo, la iglesia, necesita un proceso de su formación. Sí, por lo tanto, si tú eres hijo, ¿verdad? En la casa, que es figura de en la casa, ¿verdad? Vas a sufrir esos procesos. Aplica también esto a los padres terrenales. No te deben molestar la corrección y la disciplina. Y a veces apenas les llamamos la atención y ponen el grito en el cielo, ¡ya me voy! Si queremos llegar a ser lo que nosotros deseamos ser, son necesarias las correcciones para evitar errores mayores en un futuro. Todo, por eso dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan para bien. El rey Saúl le fue arrebatado el reino y fue desechado por Dios. ¿Lo recuerda? Porque él no pasó ningún proceso, sino que fue colocado en el reino con todas sus grietas, con todas las grietas de su carácter, sin pulir. Si nosotros somos procesados, si no somos procesados, no seremos útiles en el reino de Dios, hermanos. Podemos ser desechados. Por eso de ahí la importancia que nosotros nos sujetemos. Que me reprendieron, gloria al Señor. Pero a veces no queremos los procesos. A veces se nos dice, no haga tal cosa y la hacemos. Tenemos que entender que si somos parte de una casa, tenemos que aprender a pasar los procesos. Gloria al Señor. Una grieta también son las rajaduras, ¿verdad? Es también la rajadura las rajaduras también son cosas que traemos. ¿Por qué? Por el abandono de los padres, ¿verdad? Por ejemplo, yo ponía aquí, Moisés había sido abandonado, hermano, abandonado. Finalmente por su madre. Mire, ¿cree que no estaría herido? Porque finalmente, déjeme decirle que tal vez sí fue un propósito del Señor, pero déjeme le digo que finalmente él creció sin el cariño y el amor de su madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría? ¿Tendría heridas? La perseverancia es necesaria para pasar los procesos. Si Dios permitiera que no tuviéramos obstáculos en el camino, no creceríamos ni seríamos tan fuertes como ya lo hemos estado hablando, ¿sí? Para pasar por diferentes procesos. Esto nos habla, hermanos, de que cuando Dios tiene procesos con aquellos que ha escogido para grandes ministerios. Usted ha sido escogido, ha estado pasando por procesos muy duros, es porque Dios tiene preparado algo grande para usted. Perdóneme, pero ¿sabe quiénes son? ¿Sabe? Aquellos, dice la Biblia, que Dios a quien toma por hijo corrige, ¿verdad? A quien no es, no le interesa, perdóneme. Así se queda y no llega a tener ni llega a ser nada. Entonces vemos también a David, ¿verdad? A Moisés, ¿verdad? Por eso la importancia de los procesos. Dios es bueno, mire, oye, en esto está la mano de Dios y nada es más fuerte que lo que nosotros podamos soportar. Dios no va a permitir que pasemos por nada más de lo que nosotros podamos soportar. Ni nada está fuera del plan de Dios, porque aún lo malo nos ayuda para bien. Gloria a Dios. Recordemos a Saúl y glorifiquemos el nombre del Señor. Vamos a orar, amada hermana. Aquí terminamos el día de hoy. Mire, quisiera mañana compartir un poco más y después la oración, que el Señor nos dé, ¿verdad?, de su misericordia. Fíjese que una de las cosas que nosotros podemos mirar es que al hablar del proceso, nos habla al hablar de procesos, nos habla de que Dios, ¿verdad?, quiere hacer algo en nuestra vida, que aún no ha terminado su obra en nuestra vida, que nos está perfeccionando, que cada día nos está puliendo, que cada día nos va moldeando, que cada día nos va purificando, nos va limpiando. Eso nos habla de un proceso poco a poco. No es fácil cuando pasamos por diferentes pruebas en medio del desierto. No es fácil, amada hermana. Pero así como Jesús salió con ministerio poderoso, ¿verdad?, después de la prueba, Él tuvo que pasar por procesos, dice la Biblia también. Y mire, mi hermana, conviene de verdad
ser hombres y mujeres de Dios obedientes, porque el Señor no le dijo, ay no, ya no quiero pasar, Él dijo, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tenemos que entregar nuestra voluntad al Padre y decirle, Señor, yo sé que esto es para bien, ayúdame. Isaías 53:4 dice que el Señor viene a sanar nuestras heridas y a traer una restauración para nuestra alma. Debemos dejar que Él nos sane, abrir, disponer nuestro corazón para que nuestra alma sea restaurada, pero muchas de las veces estamos como Pedro. No voy a permitir, no, yo no voy a permitir. Cuando el Señor le dijo que le iba a lavar los pies, no quería. Jamás me lavarás, dice Juan 13:8. Si no te dejas lavar, no tendrás parte en el reino. Si nosotros no pasamos por los procesos, no vamos a tener parte en el reino, amado hermano. Es decir, si nos oponemos a lo dispuesto por Dios, a ser sanados, a ser limpiados, a ser restaurados, si nos oponemos, porque a veces nos oponemos por pena o por orgullo, es complicado y es difícil, por orgullo, por rebeldía, nos estamos oponiendo, hermano, a una autoridad. Dios quiere hacer algo grande con nosotros y esto trae consecuencias, amada hermana. Y aquí le vamos a dejar en esto para orar ya, mis hermanos. Esto trae consecuencias en nuestras vidas cuando nosotros no disponemos nuestro corazón. ¿Faltan 5? Todavía les sigo pues. Gloria a Dios. Entonces miren, vamos a orar, vamos a orar para que Dios nos ayude. Gloria a Dios. ¿Por qué no inclina su cabecita y dispone su corazón? Padre Santo, en el nombre de Jesús, te suplicamos con todo nuestro corazón en esta hermosa noche ya, Señor, que en tu misericordia, Señor, tú envíes sobre nosotros, Señor mi Dios, un espíritu sanador, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí está nuestra vida, nuestro corazón, Señor, rogándote, Padre, para que nos ayudes a pasar este proceso, Señor, y que en tu misericordia, Señor, nos des, Señor, mi Dios, esa fortaleza para poder pasar esos diferentes procesos, Señor, y que por tu gracia, Señor, mi Dios, a través de este proceso de sanidad, Señor, Padre, para nuestra alma, podamos, Señor, ser perfeccionados, Señor. Tu palabra dice que a los que Él llamó, no solamente los capacitó, Señor, sino los perfeccionó, Señor. Espíritu Santo de Dios, que allá donde estén, Señor, la vida de cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Padre. Oh Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Tomen, Señor, la mejor decisión, Señor, para sus vidas, Padre. Y que en este día, Señor, en este tiempo, Padre, ellos puedan ver tu gloria y tu misericordia, Señor. Padre, que a través de esta palabra, Señor, mi Dios, que hemos hoy compartido, Señor, mi Dios, Padre, ellos puedan, Señor, mi Dios, Padre de gloria, Señor, mi Dios, mirar la grande bendición, Señor, para aquellos, amados, Señor, que, Señor, mi Dios, no solamente han decidido, Señor, perdonar, sino ser humildes, Señor, mi Dios, Padre de gloria, reconocer, Señor, mi Dios, Padre de gloria, asumir sus responsabilidades, decidir perdonar, Señor, mi Dios, perdonarse a sí mismos, Padre. Oh Rey de gloria, desechar toda culpa en el nombre de Jesús, Señor. Oh bendito Señor, romper, Señor, mi Dios, Padre de gloria, con toda herencia, Señor, que vengamos arrastrando, Padre. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, haz la obra, Padre. Te suplicamos hoy con todo nuestro corazón, Espíritu de Dios maravilloso, que tú, Señor, mi Dios, a través de esta palabra traiga, Señor, una unción libertadora, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, se derrame de una manera sobrenatural, Padre. Que tu gloria, Señor, y tu poder se manifiesta a través de las vidas de mis hermanos, Padre, dándoles fuerzas, amado Señor, ánimo para continuar, Padre. Reconociendo, Señor, con todo su corazón, con una actitud de agradecimiento, Señor, oh Rey de gloria, que aún los procesos, Señor, son para nuestro bien, Señor. Padre de gloria, Señor mi Dios, que tengamos, Señor mi Dios, la humildad, Señor, para acudir con el Señor y pedirle perdón, Señor. Padre Santo,
en el nombre de Jesús, y reconocer, como dice tu palabra, Señor, que si nosotros confesamos nuestras faltas, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Padre Santo, reconocer, Señor mi Dios, Padre de gloria, la necesidad, Señor, que tenemos, Padre, de ir con un ministro, Señor mi Dios, y confesar nuestras faltas, como dice tu palabra en Santiago, Señor. Padre Santo, hablar con claridad, hablar, Señor, con sinceridad para que podamos ser sanados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que los procesos son duros, Padre Santo, pero teniéndote a ti, Señor, Padre de gloria, tendremos, amado Señor, la victoria segura, Señor. Habrá sanidad de nuestra alma y una restauración, Señor mi Dios, Padre de gloria, Señor mi Dios, y seremos restaurados, Señor. Padre precioso, y habrá, Señor mi Dios, Padre, una restauración de todas y cada una de las fracturas que hemos, Señor mi Dios, tenido a través de las situaciones que hemos pasado, de los traumas, Señor, de los sufrimientos, Señor, de los golpes de la vida, pero te tenemos a ti, Señor. Gracias, bendito Señor, porque sabemos que tú estás obrando, tú estás, Señor mi Dios, ya trabajando en esta restauración de nuestra alma, Padre. Hoy declaramos que somos unos menesterosos, Señor, que te necesitamos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor mi Dios, porque sabemos, Señor mi Dios, Padre de gloria, que tú estás operando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Envío yo la palabra de sanidad, de libertad, Señor mi Dios, a cada una de tus hijas y de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios le bendiga, mi amada hermano, primeramente Dios. Mañana, si Dios no dispone otra cosa, ¿verdad?, estaremos ministrando, gloria a Dios. Yo le aconsejo, ¿verdad?, que quien pueda y quiera, ¿verdad?, ayunemos para que el Señor en su misericordia, ¿verdad?, nos ayude. Dice en la Biblia que el Señor les dijo, hay demonios, ¿verdad?, que solamente salen con oración y ayuno. Oremos, amadas hermanas, ayunemos, ¿verdad? Usted sabe, podemos ayunar, ¿verdad?, abstenernos de comer, ¿verdad? Podemos hacer el ayuno, ¿verdad?, de frutas y de verduras, ¿verdad? Podemos hacer el ayuno de agua y de pan y agua, o podemos hacer el ayuno como dice la Biblia, ¿verdad? Si te cuesta dar, da. Si te cuesta ir a visitar a los enfermos, puedes ir a hacerlo. Bueno, en este tiempo está un poco complicado, pero ¿por qué no dejar de hacer lo que tal vez le gusta a tu carne? ¿Verdad? El que pueda y quiera hacerlo, hágase uno con nosotros. Estaremos ayunando para que no solamente la iglesia, ¿verdad?, Sol de Justicia, Ministerio de Ebenecer, Aguascalientes, sea liberada, sea sanada, sea restaurada de su alma, sino de todo aquel que en este día ha prestado su oído, que nos ha permitido entrar a su hogar, ¿verdad?, que por la misericordia de Dios, hoy hasta usted ha llegado la palabra, y si usted ha llegado a la palabra, el Espíritu Santo le está convocando, le está diciendo, esa eres tú. Necesitas libertad. Dios le bendiga, amada hermana, hermano, y pues hasta mañana. Bendiciones. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerio Ebenecer presenta